Buenas tardes para todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nayibe García, secretaria de la convención. Sean todos bienvenidos a nuestro cuarto ciclo de conferencias preliminares Cartagena 2021. En esta oportunidad estamos acompañados por nuestra vicepresidencia del Perú. Los temas a desarrollar serán San Martín, Medallas de la Independencia a cargo del señor Richard Cashoni, y las haciendas del norte peruano y su relación con la moneda privada a cargo del señor Renzo Gallegos. Para dar inicio, entonces, empezamos con las palabras de bienvenida a cargo del doctor Andrés Felipe Cortázar. Muchas gracias, Nayibe. Buenas noches a todos. Nuevamente me complace saludarlos en esta cuarta sesión de conferencias preliminares a Cartagena 2021. Los temas presentados hasta el momento han sido de gran interés para todos. Sobre todo, nos están trayendo un concepto global de nuestra numismática, lo cual es importantísimo y supremamente nutritivo. Los temas de hoy son de muchísimo interés para todos. Agradezco antes que nada a nuestros conferencistas, especialmente a Richard, que además de todo está asumiendo la vicepresidencia a cargo del Perú y además pues hoy va a ser uno de nuestros conferencistas el día de hoy. A todos los asistentes, grandes amigos, un saludo cordial, bienvenidos nuevamente. Y bueno, quiero, aparte de eso, compartir con ustedes muy buenas noticias. Hemos logrado hasta el momento una serie de patrocinadores que poco a poco y sobre la marcha se han venido uniendo, por lo cual pues me gustaría mencionarlos, ya que gracias a ellos vamos a poder tener un evento mucho más robusto. Tenemos a Numiscol, a Sedwick Coins, a PMG, al Banco de la República, nuestro último patrocinador, Villarrica Monedas desde el Brasil. Muchas gracias. A numisubastas.com, representado por Manuel, que también nos acompaña la noche de hoy. Jesús Vico, Aurica Licó, Río de la Plata Subastas, Mariano Cohen y al Museo Quinta de San Pedro Alejandrino. Así que bueno, muchas gracias. También en representación de México están Del Bosque, Bricks and Bustos. Así que bueno, muchas gracias a nuestros patrocinadores y bienvenidos nuevamente a esta cuarta sesión de conferencias preliminares a Cartagena 2021. Continúan allí. Bueno, continuamos entonces con las palabras de bienvenida por parte del señor Richard. Bueno, yo doy la bienvenida a todos. Siempre es un placer estar con ustedes. Y para mí este programa que han desarrollado, que cada país que va a participar en la Cartagena 2021 tiene una oportunidad de hablar sobre su propia numismática, y esta ayuda a todos llegar a conocer datos que tal vez normalmente no son tan disponibles. Y señalo también la calidad de las ponencias que yo he escuchado hasta este momento, y yo creo que va a seguir. Y bueno, entonces para nosotros es para escuchar y disfrutar y hacer preguntas, darnos preguntas después. Muchas gracias. Gracias, Richard. Bueno, con una audiencia de 21 participantes, entonces continuamos con el video de Cartagena 2021.
Continuamos con la lectura del perfil del señor Renzo Gallegos. El señor Renzo Gallegos nació en Lima, su profesión es administrador de negocios con especialización en marketing, se desempeña en el campo aeronáutico desde hace 36 años. Es numismático especializado en billetes de bancos privados peruanos y fichas peruanas, autor del libro Fichas y billetes privados del Perú, expositor en el cuarto y quinto seminario numismático organizados por el Banco Central de Reserva del Perú, ponente en los exposeminarios numismáticos desarrollados en diversas ciudades del Perú, organizados por Peruvian Banknotes Service Perú, expositor en la Convención Internacional de Numismática Primavera 2018, organizado por la NUCH, Asociación Numismática de Chile, colaborador con artículos numismáticos en la revista de la Sociedad Numismática del Perú y la revista digital Peruvian Magazine. Pertenece a la Sociedad Numismática del Perú, el Instituto Peruano de Investigación Numismática, la Sociedad Numismática de Colombia, socio honorario Punto de Encuentro Numismático de Guatemala y a la Sociedad Numismática Brasilera. Entonces cedo la palabra al señor Renzo Gallegos con su conferencia. Bien, entonces, muchas gracias. Andrés, bueno, lo primero que quería decirles a todos ustedes es el inmenso honor que tengo de poder tener ahora. Grato placer de ver a todos ustedes, amigos, que no los veo desde Arequipa, y que es una oportunidad de poder conocernos, compartir esa pasión que tenemos, ¿no? Que es la numismática. Cuando comencé a ver la parte de las fichas, fue después de que yo coleccionaba billetes peruanos de bancos privados. Entendí algo. Primero, el oro y la plata es lo que mueve al mundo. El cobre es lo que circula por las venas. Entonces, ambas cosas van unidas de una manera muy interesante. Fue por eso que me empecé a interesar más en lo que eran las fichas, porque realmente en aquellos años, hace unos 15 años, nadie las veía en el Perú. Muy pocas personas coleccionaban y básicamente eran colecciones, pero no había una investigación. El tema de las fichas, me supongo que en los países de Latinoamérica, Centroamérica, es algo parecido, ¿no? Hay una inmensa variedad, una inmensa forma de producir, y es bien difícil encontrar mucho, lo cual requiere mucha investigación. Y el tema que escogí en esta oportunidad es las haciendas del norte peruano. ¿Por qué? Porque las haciendas es uno de los temas más relacionados en la parte común a todos los países, ¿no? Las haciendas en México, obvio que no estoy tocando la parte de las mineras, las fichas de los comercios privados y otras variantes que existen, ¿no? Entonces lo que quisiera yo ahora es ver una aproximación a cómo relaciono yo la parte de la historia, un poco la parte económica, y ver cómo intercalan una convivencia entre la moneda oficial y la moneda no oficial, como la denominamos acá moneda privada. Por moneda privada vamos a ver lo que son fichas en sus diversas variantes y vales de papel. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque en el caso peruano, era entender que en otros países también, al coexistir, fueron toleradas por los gobiernos, aunque a veces no aceptadas y negadas, pero sin embargo existía, porque todo el mundo sabía que esto pasaba. Los gobiernos sabían. Siguiente, por favor. Entonces, un poco, ¿qué es lo que vamos a aproximar en estos minutos, en este tiempo que tengo el honor de compartir con ustedes? Un poco el contexto histórico, económico, ¿no? Y relacionado básicamente a que la propiedad agrícola estaba en manos de muy pocas familias, lo cual es una constante en los países, y dependía en el caso peruano mucho de la mano de obra. En este caso, nosotros, era la inmigración de departamentos que eran pobres hacia aquellos que tenían haciendas, y inmigración externa basada principalmente de China, Japón y algunos países de Europa. Inferimos algunos motivos para el uso de las fichas. Esto es materia de continuar el estudio. Eran los intereses particulares de los dueños de un circuito económico cerrado, lo cual en México, por ejemplo,
es también fue así. El reemplazo de circulante de mayor valor por el de menor valor, o sea, la gente atesora la plata, los dueños de las haciendas atesoran la plata, el oro, y ellos producen una moneda de menor valor que si se pierde no importa mucho. La explotación a los trabajadores de las haciendas también fue una constante. Otros temas en los casos de la independencia, cuando los realistas en el caso peruano se van, pierden el dominio, destruyen un poco y cambian la casa de moneda de Lima y se agotó la parte de la gente escogió la plata del oro, empezaron las señas, ¿no? Y como les comentaba, la convivencia de un sistema oficial y un sistema alterno con tolerancia de los gobiernos sucesivos de turno. Siguiente, por favor. No tenemos registros conocidos de dónde se acuñaron. Puede haber sido en las casas de moneda locales. En el Perú hay evidencias, no hay referencias, no hay evidencias tangibles todavía de que fueron en la Casa de Moneda de Lima. Y en algunos casos, por su diseño, pudieron ser también acuñadas en casas de moneda de otros países, ¿no? Estados Unidos. Diseño totalmente variado, para quienes conocen fichas, son de todas las formas, tamaños, colores, y las divisiones no se distinguen verso de reverso necesariamente, algunas son uniparciales, ¿no? El tema, un poco para relacionar las haciendas nuevamente, era de que no había mucha mano de obra, se necesitaba importación de mano de obra. Había tierra, había algodón, en el caso de las haciendas era también con azúcar, otros productos. Había mercados donde colocarlos, pero no habían trabajadores. Entonces, los patrones trataron en convenios, en contratos para importar, habían enganchadores de la sierra peruana que bajaban hacia la costa, básicamente la costa norte es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Y ellos firmaban contratos que muy favorecían definitivamente a los dueños, los enganchaban por 5 o 10 años, con pago mínimo los explotaban, y cuando trajeron ciudadanos chinos, los trataron mal. Cuando vinieron trabajadores japoneses, la situación era diferente con ellos, pero igual. Ahora, ¿cómo le pagaban a estas personas? Por eso fue que hicieron fichas, porque no les iban a pagar con monedas de plata, iban a pagar con equity. Un valor activo circular solamente en instituciones. Digamos, siguiente, por favor. Los departamentos que vamos a ver, algunos, ¿no? Los entré, como les decía, básicamente en haciendas y solamente en la parte norte peruana, la costa norte, no estoy hablando de las haciendas en la tierra, ¿no? Trabajamos básicamente el departamento de Lambayeque, departamento de Lima y algunas necesidades de cada uno de ellos. Vamos a ver cómo trabajaron, cuál fue su presentación en las monedas. Siguiente. Lambayeque. Ven el mapa donde está situado el departamento de Lambayeque. El departamento de Tumbes y Piura, los dos más al norte de Perú, frontera con Ecuador. No se conocen fichas de hacienda, pero eso no quiere decir que no hay. Realmente cada cierto tiempo aparece algo que nadie lo conocía o aparece una referencia, ¿no? No vamos a ver lo que era la hacienda Úcupe, diseñada, dedicada principalmente al cultivo de caña de azúcar. Esta hacienda data del siglo XVIII, me faltó una X. Emitió fichas por valores de 10, 20, 50, y fueron un material de bonita, ¿no? Posiblemente emitieron desde 1860 hasta inicios del siglo XX. Existen vales de papel en valores de 1 sol y 50 centavos. Con esto le pagaban a los trabajadores, ¿no? Hay un diccionario, el Diccionario Histórico Geográfico del Perú, de Germán Stiglitz, menciona el nombre de la hacienda con un acento un poquito diferente, pero es la misma. Siguiente. Podemos ver algunas muestras de las fichas de la hacienda Úcupe. Este material, las fichas que están hechas aquí, es un valor de 20 centavos y de 1 sol. Es un material bien particular. Algunos la llaman que es como un acartonado, como si fuera cartón. No es una bonita, no tiene mucha referencia al plástico y su desgaste es muy notorio. Conseguirlas en buen estado es un poco complicado, posiblemente por el material, ¿no? Pero ahí las tenemos. Siguiente. En vales de papel, la hacienda Úcupe por 1 sol de 1800 dejan el 7 y una línea. Asumimos que debe ser entre 1975 al 1979, ¿no? Desde esa época ya ellos tenían, ahora con 1 sol que compraban, bastante.
para los precios de aquellos años eran bastante lo que podían adquirir. Esta era una ficha que se podía manejar solamente en determinadas circunstancias, ¿no? Este vale. Siguiente. Hacienda Cayaltí. La Hacienda Cayaltí fue una de las más grandes haciendas que tuvo Perú en cuanto a su producción. Se tiene data desde 1859, un poco la historia, lo que ustedes pueden leer en la parte derecha, y hacia la parte izquierda, donde estaba centrado en el departamento de Lambayeque, ¿no? La Hacienda Cayaltí y todos sus anexos, ahí pueden ustedes ver dónde quedaba la Hacienda Úcupe, en la parte de abajo. No, la Hacienda Cayaltí fue una de las más grandes que existió y una de las que más conflictos sociales tuvo a través de la historia hacia 1910, 1920 en adelante. Esta hacienda en diversas modalidades actualmente ha pasado a través de diversas modalidades de registro y actualmente todavía existe con otros dueños, pero su historia data de ese momento, ¿no? Hay fichas en un real, en medio real, en cobre y una serie interesante que se expresa en libras de carne. También tiene vales de papel. Siguiente. El vale de la Hacienda Cayaltí por 50 centavos. Es un vale bastante escaso. Estos vales son muy escasos de conseguir, difíciles. Han salido en algunas subastas. De ahí es donde tengo la imagen. Siguiente, por favor. Esta es la famosa ficha en libras de carne, de media libra, 1 libra y 2 libras. ¿Pero por qué? Perdón. Una muy breve aproximación a la fuerza laboral de esta hacienda son los registros históricos tomados del libro cuya referencia está abajo. En este libro se indica que existen registros que los propietarios de esta hacienda no podían retener muchos trabajadores, cumplían su contrato y se iban, ¿no? A pesar de que les pagaban a través de la historia, ellos no podían mantener su producción porque la mano de obra era el factor escaso. ¿Y qué hicieron? Empezaron a darles como unos bonos de premio, podía ser en libras de carne o en arroz. En arroz no se conoce todavía cómo fue, pero esta es una explicación bastante razonable a por qué existía en libras de carne, 1 a 2,5 libras de carne. Igual eran canjeadas en el tambo o en la tienda de la hacienda, ¿no? La fuerza laboral en 1897 pasó de 700 trabajadores a un pico en 1929 de 1.900 trabajadores solamente de esa hacienda. Obviamente que para aquella fecha ya había absorbido otras haciendas y todas estaban bajo el mismo nombre, ¿no? Como un efecto paraguas. Esta hacienda tuvo, como les comentaba, muchos conflictos laborales, muchos conflictos sociales, ¿no? Y su historia es bastante peculiar. Siguiente. La hacienda Pomalca, en el mismo departamento de Lambayeque, un poco donde está centrada a la parte izquierda, en el círculo rojo, ¿no? Su historia se aproxima desde 1670. Ha pasado por diversos dueños, ¿no? El 30 de junio de 1902, la familia Gutiérrez funda la Sociedad Agrícola Pomalca Limitada. Esta hacienda se dedicó principalmente a la crianza de ganado lanar, porcino, y finalmente su fuerte fue el cultivo de la caña de azúcar. El ron Pomalca es una bebida muy difundida en Perú y esta es conocida justamente por la hacienda Pomalca. Es un ron que tiene muchísima historia y todavía existe. Siguiente. Estos billetes son de la hacienda Pomalca por darle por 10 centavos y por 5 centavos. Son los únicos dos conocidos. Posiblemente haya sido hacia 1900, igualmente para el pago de los trabajadores. Mayormente se les conoce en esos dos, como le digo, esos dos valores, ¿no? 10 y 5 centavos. Siguiente. Un tema que asocio mucho a las haciendas y a su desarrollo son los ferrocarriles. El ferrocarril, el muelle de Eten, la compañía del ferrocarril y muelle de Eten en Lambayeque, fue diseñada para sacar los productos hacia el puerto de Eten y de ahí llevarlos hacia Europa o otros países. Este ferrocarril fue una iniciativa privada.
Fue más o menos en 1871 cuando ya empezó a dar servicio y dejó de funcionar en 1965, ¿no? A 1970 ya no existía, fue totalmente cerrado. Actualmente existen las locomotoras y algunos vagones en estado de abandono. Y tengo algunas referencias que existe por parte del gobierno regional de Lambayeque, repotenciarlas, ponerlas en valor y hacer un museo. Están en eso hace algunos años, no tengo mayor información si es que lo van a hacer. Pero ¿por qué lo ponemos esto? ¿Por qué? Siguiente, por favor. Porque este ferrocarril emitió fichas en lugar de boletos. Y eran fichas que le llamaban contraseñas para evitar el nombre de centavos en 10 y 20 centavos, ¿no? La fecha es 1876, emitidos en cobre. Una de las posibilidades en las cuales usaran el metal era para no perder los billetes de papel y esto les podían durar mucho más tiempo. Con esto era para el pasaje. Dependiendo los tramos, era lo que iba a tener el valor que iban a pagar el pasaje, ¿no? Siguiente. La Hacienda Casagrande en el departamento de La Libertad, lo pueden ver un poco hacia el sur de Lambayeque. Esta fue una de las principales haciendas, una de las más grandes, y prácticamente fue la familia Larco, descendientes italianos, quienes, si no es mucho, por lo menos la mitad del departamento les pertenecía en cuanto a haciendas. Fue acá comenzó con la familia Ollague, hasta 1750, y luego pasaron a la familia Bracamón de Pinillos, ¿no? Perdón, en este caso la hacienda Casagrande fue por otra familia, me estoy confundiendo. Ahora lo vamos a ver. Siguiente. Pasó principalmente a Luis G. Albrecht, quien emitió fichas en 5, 10, 20, 30 y 50 centavos. La denominación 30 centavos es un poco rara. Normalmente las fichas se emitían siguiendo el modelo español del valor, el doble del valor a la siguiente moneda. O sea, si era de 5, la siguiente era 10, luego 20, luego 40. Normalmente eran eso por aquellos tiempos. Luego de Luis G. Albrecht, que fue descendiente alemán, la hacienda pasó a propiedad de Hans Gildemeister, Juan Gildemeister, quien luego de diversos problemas de tipo empresarial, fue a Alemania y llegó a, refundó la empresa de la Hacienda Casagrande en Alemania, que imprimieron acciones y sacaron fichas como Casagrande Zuckerplantage en plantación de azúcar, en valores de 5, 1, 2, 5, 10 y 20 centavos en bronce. También se conoce una serie de billetes. Este tipo de haciendas y su evolución en la historia representa que fueron muy pocas las familias las que concentraron la propiedad. El poder económico fue muy grande. Pudieron manejarse a través de los tiempos hasta 1914 aproximadamente, cuando vino la Primera Guerra Mundial. Tuvieron un auge y luego la decaída porque ya en Europa empezaron a producir materiales con otros alternos. Siguiente. Esta es una muestra de las fichas de la Hacienda Casagrande. La izquierda es en ebonita por 5 centavos. Y la derecha es la misma casa Zuckerplantagen, Casagrande Zuckerplantagen, una plantación de azúcar en la cual hay diversos valores. Prácticamente los mismos. No son fichas muy conocidas. Siguiente. Este billete de 20 centavos, si pueden ustedes ver la fecha en la parte inferior izquierda, 1 de diciembre de 1914. Fue el auge de las haciendas por el azúcar. Fue muy grande la forma en la cual ellos exportaron y también tuvieron ferrocarriles internos dentro de la hacienda para movilizar su producto. No, esos ferrocarriles no se conoce que tuvieran fichas como fue el ferrocarril de Éter. Siguiente. Esta serie es mucho más moderna, está mucho más difundida, es mucho más posible encontrarla, ¿no? Se estima un poco después de 1914, posiblemente 1920. Ya los valores empiezan a ser mucho más grandes, 5, 10, 20, 50 centavos, y en la que sigue, por favor, encontramos de 1, 5 y 10 soles. 10 soles es un valor bastante alto para 1920.
Por consiguiente, esta ficha estos billetes debían de tener ya un uso mucho más para efectos de de compras de mayor valor, ¿no? Igualmente, eran de circulación solamente interna. Siguiente. Una de las fichas más interesantes acá es el Departamento de la Libertad, la Hacienda Chiquitoy. Fue fundada hacia 1654 en el poblado de Chiquitoy. Hay una primera producción en cuanto a azúcar y aceite. Luego fue arrendada por los hermanos Larco, la familia Larco, quienes construyeron una fábrica de azúcar y destilería de alcohol. Hacia 1901, Víctor Larco Herrera, que fue el mayor empresario de la parte de la Libertad, fue quien tuvo el control total y luego la arrendaron, ¿no? Finalmente esta hacienda se convirtió en la negociación agrícola Chiquitoy. Siguiente. Estas son muy curiosas. Son rectangulares. Es el único ejemplar rectangular conocido hasta la fecha de ese tipo de fichas. Menciona 1898 y como dueño es la viuda del Arco e hijos. 10 centavos y hace la mención también del cajero, ¿no? En este caso es el cajero de la hacienda Chiquitoy. Con esto iban, trabajaban. Es bastante rara esta ficha, es bien curiosa. Y como les comentaba, no hay mayormente en este tipo de presentación rectangular. Siguiente. La Hacienda Laredo, en el Departamento de la Libertad, actualmente conocida como Negociación Azucarera Laredo, fue la más importante de esta zona. Su historia se remonta hacia 1544, a fines del siglo XVIII, se llamaba ya San Nicolás del Paso, luego cambia el nombre a los condes Ramírez y Laredo, de donde toma su apellido. Tiene diversos dueños a lo largo de la historia. Actualmente esta sigue existiendo con otra razón social. Emitieron vales de bonita y de papel por valores de 2, 10 y 20 centavos, echados en 1918. Siguiente, por favor. En el caso de los vales de papel, son bastante pequeños estos vales, y vamos a ver, ¿no?, de que les mencionan signo de cambio. Muchas veces disfrazaban el valor y no les decían que eran en soles, una manera de tratar de burlar ciertos controles. Y ven ustedes en la parte final, Hacienda Laredo, enero 1918. Hasta esas fechas todavía se podían encontrar en algunas más grandes de las haciendas los vales de papel, ¿no? Su diseño es bastante interesante y todavía se pueden encontrar. No son tan raras, a veces aparecen en el mercado y se pueden adquirir. Siguiente. Ahora la Hacienda Roma, la más significativa del departamento, cuyo principal dueño Víctor Larco Herrera, hacia 1862, sus hermanos Larco Herrera fueron comerciantes italianos, se instalaron en Lima, empezaron a comprar haciendas y luego fueron dueños también de la hacienda Chiquitoy, ¿no? En 1888 se fundó la sociedad Viuda Larco e Hijos, en la cual Rafael Larco Herrera fue el gerente. Esta hacienda fue creciendo, fue una de las más grandes. Tuvo problemas económicos, problemas con sindicatos, tuvo huelgas y quedó en una situación financiera muy mala, ¿no? Y se tomaron decisiones de venta para la continuidad de la hacienda. Ha habido hasta 1950 aproximadamente esta hacienda seguía produciendo. Siguiente, por favor. Estos billetes de hacienda hay varias denominaciones, fueron uno de los más significativos, porque tomaban el nombre del dueño, la hacienda, y especificaban el valor. En la parte de atrás, en el reverso, mostraban la casa principal de la hacienda. Siguiente. ¿Por qué asumimos nuevamente un poco los ferrocarriles? Antes vimos los ferrocarriles en Eten, ahora son los ferrocarriles de Trujillo.
por el mismo concepto para trasladar no solo los productos, sino las personas. Ya fue un medio de transporte mucho más organizado, ¿no? Duró hasta 1966 aproximadamente, ¿no? Tenía varios ramales. Este ferrocarril, siguiente por favor, imprimió estos boletos en la American Banknote Company y son el mismo diseño de un billete, variando los tamaños, por supuesto. Un poquito antes. Ok, entendí. Y trabajó básicamente de acuerdo a los tramos. Los valores iban de acuerdo a los tramos. Siguiente. La hacienda Puente Santa en el departamento de Ancash fue propietario el señor Dionisio de Arteano, quien fue diputado entre 1860 y 1833, una de las más grandes haciendas de ese departamento. Se dedicó al cultivo de caña de azúcar. Hacia la guerra con Chile fue invadida y destruida en ese tiempo por efectos de la guerra. Siguiente. Esta es una breve reseña del dueño, el señor Dionisio de Arteano Echenique. Siguiente. Y estas son las fichas en níquel. 5, 10 y 20 centavos Hacienda Puente en el Valle del Santa, 1878. Es una de las pocas que tienen año de producción. Los registros indican que fue una de las haciendas más bonitas, con la maquinaria más moderna y mejor organizada en el departamento de Ancash. Siguiente. Yendo hacia Lima, ya para cerrar un poco la parte norte, Lima tuvo mucha producción agrícola y muchas haciendas. Las haciendas variaban en tamaño y casi la mayoría en microfichas. La hacienda Chancaillo, hacia el norte de Lima, ¿no? Fue dedicada a la producción, como les comentaba, agrícola, y tiene las iniciales que van a ver JB, que corresponden al nombre de Cebalta, que posteriormente fue presidente del Perú. Son hechas en cobre. Vamos a ver también la hacienda Pasamayo Granadino, y una variante, Granadino Jesús del Valle, ¿no? Que estuvo dedicada a productos agrícolas, aceites. Siguiente. Estos son los dos valores conocidos de la hacienda Chancaillo. Por si acaso la hacienda todavía existe, está en vías de convertirse en distrito. Una hacienda rural con un tambo, con una tienda de abastecimiento de productos básicos, ¿no? Y dice julio de 1872. Y una alegoría a la casa Hacienda. Siguiente, por favor. Estas son las fichas de la hacienda Pasamayo Granadino, ¿no? He escogido el valor más alto de un sol. Son diversas épocas de historia de la hacienda. Comenzó y está fechada en 1892. Son en níquel. Siguiente. Un poco la hacienda, asociando el ferrocarril a la parte de la hacienda Pasamayo Granadino, que quedaba en Chancay, en la zona de Chancay. También tuvieron un ferrocarril que transportaba sus productos, ¿no? ¿Por qué menciono el ferrocarril? Porque también emitió fichas. Siguiente. Esta es la empresa agrícola de Palpa, Ferrocarril y Muelle de Chancay. El de la izquierda es en bronce y el de la derecha es un tono bastante, posiblemente un bronce también, pero bastante, una pátina muy interesante, bastante envejecido. Se conocen fichas en aluminio. Para que sea aluminio necesariamente es 1890 en adelante. Siguiente. Lima, ya un poco para terminar la exposición. Solamente dos de las haciendas, la hacienda Collica y la hacienda Infantas. Pueden ustedes ver la ubicación de las haciendas, ¿no? Algunas de las haciendas que ven ustedes en el mapa, o la mayoría emitió fichas, fueron en bronce normalmente, ¿no? Ahora, la hacienda Infantas es muy interesante porque tiene aproximadamente unos 15 tipos distintos de fichas en formas y tamaños. Siguiente. La hacienda Collique se conoce un valor de 10 y de 20, dice uso interno, no menciona centavos, pero lo son. Siguiente. La hacienda Infantas de 5 y la hacienda Infantas de 10. La de la derecha es una de las más ornamentadas que se pueden encontrar. Hay algunas otras, ¿no? Pero esta es interesante, es una ficha que su diseño no es común. Sigue, por favor. Finalmente ya el departamento de Lima, las haciendas de Enrique Swain, que fue un descendiente escocés, que fue en el Valle de Cañete y Ñepeña.
Fue interesante porque él agrupó varias haciendas e imprimió fichas para ver también de su manejo interno. Tenía trapiches de caña y conectó sus haciendas con tablillas. Siguientes. Pagadero, estos son módulos de centavos, de 1 y 2 centavos. Son módulos de los centavos que circularon como moneda oficial, tienen el mismo módulo. Pagadero en Cañete, ¿no? Y a la derecha dice Haciendas de Enrique Swain. No menciona el nombre de una hacienda, porque Enrique Swain tuvo varias haciendas en la zona que mencionaba, y las agrupó a todas y sus fichas circularon en todas sus haciendas. Le puso el sol, esa es la única que tiene un sol como referencia, un sol radiante. Siguiente. Un pequeño resumen, ¿no?, del cuadro de las haciendas hasta 1968, ¿no?, y sus propietarios. Algunas, como les comentaba, todavía existen. La hacienda Cayaltí, bajo la negociación Agri-Castilla, Anderson Hermanos, fue uno de los dueños, ¿no? La hacienda Pomalca, en el departamento de Lambayeque, en el departamento de Libertad, Casa Grande, hemos mencionado solamente esa. En Hacienda de Lima, algunas de las otras haciendas existentes, en Ancash y en Arequipa, algunas haciendas, ¿no? Simplemente es una pequeña vista de cómo tenían la extensión las haciendas hasta 1968. Siguiente, por favor. Los puertos relacionados eran en Eten, Pacasmayo, son localidades donde habían puertos, Salaberry, Huanchaco, Chimbote, Samanco, Supe, Huacho, Chancay, Ancón, y donde embarcaban, y las haciendas que embarcaban productos en estos puertos. ¿Cómo llegaban? Por los ferrocarriles. Esta lista fue emitida, fue publicada en 1903 por Alejandro Garland en el boletín, perdón, en 1906, en el boletín del Ministerio de Hacienda, ¿no?, y recogido en un libro del historiador Jorge Basadre, muy reconocido en el entorno peruano. Como pueden ver, por ejemplo, solo como referencia en la parte de Ancón, tenemos las haciendas de Caudivilla, Chuquitanta, Infanta, Huachipa, Nevería, y las que están ahí, y hay algunas más todavía, y la mayoría tuvo fichas. Siguiente. Muchas gracias por su atención. No sé, se ha tratado de hacer un breve paso, o sea, un vuelo corto para poder trabajar y dar a conocer cómo manejamos, cómo se manejó en la historia del Perú. Si tienen, por favor, algunas preguntas. Muchísimas gracias, Renzo. Excelente tema. Súper interesante, sobre todo en mi caso que también colecciono billetes, pues ver estas señas en papel, súper interesante. Antes de mi pregunta, quisiera saber quién tiene, vamos pues a abrir un periodo corto de preguntas, así que voy a darles la palabra y les pido el favor que abran su micrófono para proceder. Por favor, Luis Roberto, adelante con tu pregunta. Bueno, Renzo, muy interesante tu exposición. Yo creo que el universo de las fichas es un mundo apasionante que amerita abrir como un capítulo especial que recoja toda la numismática latinoamericana dedicada a ese medio sustitutivo de pago. Pero tengo una pregunta concreta para ti, que yo creo que hay un aspecto que no tocaste y me llamó mucho la atención que no lo mencionaras, porque no pones en ningún momento dado el tema de la esclavitud, de la redención de la esclavitud y de los peones de las fincas que luego de ser esclavos pasaron a ser peones pagados, porque las legislaciones laborales obligaron a que hubiese una remuneración. Lo que yo he visto como experiencia es que del peón esclavo pasamos al peón al que se le da comida pero que es libre, y luego al peón remunerado para que con las legislaciones laborales termine siendo una persona a la que hay que pagarle como moneda de curso legal y se eliminan las fichas. Nosotros que normalmente tenemos una secuencia que va en todos los países de América Latina, que es esclavitud, libertad con comida y con trabajo, pero viviendo en la finca, comiendo con lo que el patrono les da, que compra en una bodega que funciona dentro de la finca,
y en el momento en que se desarrolla una legislación laboral, se prohíbe el uso de las fichas para que el que antes era esclavo y luego un obrero con un mecanismo de sustitutivo de la esclavitud termine entonces siendo remunerado como moneda de curso legal. Pero tú no nombraste esclavitud y yo desconozco el tema de la esclavitud en el Perú. Entonces esa es mi primera pregunta, porque creo que es un aspecto que no lo tocaste, es que haría diferente el tema de las fichas en el Perú respecto del resto de América Latina. Y la segunda pregunta es una meramente geográfica. Lambayeque y Chiclayo es donde está la tumba del señor de Zipán, ¿correcto? Sí, sí. Ok. Ok, la primera parte. No toqué literalmente el tema de la esclavitud, pero sí se dio. Sí se dio. Lo mencioné más que todo de la parte de inmigración de China. Los primeros inmigrantes que vinieron fueron de China, personas muy pobres que fueron esclavizadas en las haciendas del norte. Sí existió. Después, ellos fueron engañados por los tratantes de los contratos con el gobierno necesitaba, o sea, los empresarios, los dueños de las haciendas necesitaban mano de obra, trataron con el gobierno, quien a su vez trató con la parte correspondiente de China, y empezaron a traer y los trataron muy mal. Fueron esclavos, pero no solo fueron esclavos en las haciendas, sino en las islas guaneras. Existe evidencia de que fueron muy maltratados, fueron muertos y castigados de formas muy, bueno, como acostumbraban en aquellos tiempos a tratar mal. No hablo de la parte, no lo toqué tan directamente, un poquito por el tiempo, ¿no? Solo lo mencioné tangencialmente. La siguiente inmigración fue japonesa, en 1890 aproximadamente, pero ellos vinieron en una condición de contrato diferente. Los chinos fueron los primeros en rebelarse. Existe evidencia de rebelión armada como protesta contra los abusos. Las haciendas tenían cárceles propias dentro de eh, para castigar a los chinos. Y de allí, en el caso de la inmigración japonesa, ellos trabajaron de una manera distinta. Ya venían en otro contexto social, con un contrato. Acababan el contrato y luego eran libres de poder seguir trabajando en la hacienda. Por eso decía, la parte de la mano de obra no había. Entonces la inmigración fue traída por falta de mano de obra. Y no hubo esclavitud proveniente de África. No, la esclavitud de África vino en la colonia. Claro, pero no quedaron negros después de la independencia. No, por supuesto que sí, fueron cuando se declaró la independencia en 1821, todavía existía esclavitud. Fue el presidente Ramón Castilla quien dijo de que los negros iban a ser libres, la esclavitud de las personas de África iban a ser libres, los que nacían a partir de esa fecha en adelante. Los que eran esclavos seguían siendo esclavos. Pero ellos estuvieron en el Perú desde varios siglos antes. La inmigración china fue en 1850 aproximadamente y la japonesa en 1880. Pero antes de eso ya había, desde 1600, 700, ya habían esclavos en el Perú. Pero en ese tiempo no les pagaban nada, simplemente los mataban. Se morían. O sea, ahí el contexto a la parte negra no hay mayor referencia de que sean como una mano de obra tratada. Quienes sí prosperaron posteriormente fueron las colonias chinas y la colonia japonesa. Ellos sí pasaron en el ciclo que estás mencionando. Ellos pasaron de esclavos, bueno, entre comillas, trabajadores por contrato, luego pasaron a personas libres por comida y luego fueron empresarios. Existen evidencias de lo que se llamó el yanaconaje, que eran trabajadores japoneses. Uno de ellos, Okada, se apellidaba Okada, quien fue muy, muy reconocido en la parte norte, en Chancay, y fue dueño de muchas haciendas, eso sí. Pero como la parte de África, no hay mayor referencia, pero sí fueron esclavos. Y hubo mucho esclavitud. Okay. Muchas gracias, Renzo. Le doy la palabra, por favor, a Ricardo de León Tallabas. Gentil. Excelente el tema que nos presentaste. Como dijo ya Luis Roberto, este tema de las fichas de Hacienda es un mundo en sí mismo. Y yo quiero preguntarte cómo funcionaban
y si existe alguna evidencia de lo que te voy a preguntar. En México se hacían dos sistemas económicos, como bien lo mencionas, el abierto y el cerrado, siendo el sistema cerrado hacendario una manera de esclavitud en sí misma porque se le pagaba al peón en moneda de cobre, y esta moneda de cobre él no la podía atesorar porque tenía que pagarla en los productos que le vendían a los precios que solamente esa tienda iba a recuperar esa pieza que se había dado como circulante interno. Y eventualmente pues el peón no tenía oportunidad de salir adelante porque no podía ahorrar un metal precioso y escaparse de esa situación. Mi pregunta es, ¿existe alguna manera en que, no necesariamente es una moneda de hacienda, sino una moneda local o municipal, hubiera tenido algún canje con las fichas de hacienda de alguna manera, que hubieran circulado de alguna manera simultánea o utilizándose unas por otras cuando algunas habían dejado de valer con algún resello o una reacuñación, etcétera? Andrés, ¿puedo hacer un comentario mientras que Renzo está afuera? Por favor, Richard, adelante. Sobre el tema de las fichas en el Perú, había un profesor Schiaffino que ya se jubiló y él preparó en 2 ediciones, 2 catálogos muy interesantes y fundamentales. Y él actualmente donó su biblioteca de libros y revistas numismáticas al Instituto de Investigación Numismática. Pero en el Perú, la única persona que llegó a hacer un estudio profundo y podemos decir que esas bonitas fichas ya tienen identificación, ya tienen una vida. La única persona que ha hecho esto, Renzo, y él merece mucho mérito y sigue haciéndolo. Todavía hay un problema, es que hay algunas haciendas que todavía están difíciles de identificarle precisamente su ubicación, hasta minas también. Pero Renzo ha hecho algo, no solamente de la hacienda, pero está hablando de los ferrocarriles, los dueños y toda la historia. O sea, cuando él publica su libro va a ser sumamente interesante. Gracias, Richard. Te doy la palabra, Renzo. Gracias. A ver tu pregunta. En el Perú, los tambos eran equivalentes a las tiendas de raya de México. Y lo que comenzó en México como tlacos eran las mismas fichas. Sí existió el mismo sistema de circuito económico cerrado. El trabajador solamente podía ir al tambo, palabra quechua, de origen quechua, que iba y podía comprar producto a los precios que el patrón le vendía, por supuesto mucho más altos, y como sus fichas no le alcanzaba, se endeudaba. Y la deuda crecía y crecía cada vez más. No hay un tema de circulación simultánea intercalada entre moneda oficial y fichas. Lo que hubo fue que una hacienda era tan poderosa que sus fichas podían ser usadas en otras, eran aceptadas en otras haciendas. ¿Por qué? Porque podían ir a la primera y ahí ellos recambiaban la figura por el valor que necesitaban. Sí, fue una forma de esclavitud inicialmente asociada. El asunto es que ellos empezaron a perder trabajadores. Se morían o se les iban, o los enganchadores con los contratos se regresaban a su tierra y los patrones no querían. Entonces ahí empezaron un poco a cambiar la óptica. Pero fue muy dura esas épocas, sí. Exacto. Gracias, Ricardo. Bueno, muchas gracias. Renzo, yo quisiera formular una pregunta y va más enfocada hacia, tú mencionaste, tú los denominaste vales en papel. Aquí les decimos señas, ¿sí? Aquí los llamamos señas. Y la pregunta es la siguiente. En Colombia existió una legislación que permitió que existieran como tal las señas en papel. Y del mismo modo, hacia el año más o menos 1914, por ley, dejaron de existir, o sea, perdieron todo sustento legal. Mi primera pregunta es si hubo un caso similar en el Perú, o sea, si hubo leyes que acompañaran tanto el nacimiento como el deceso de estas señas o vales en papel. Y la segunda, que ya la acabas de mencionar, la acabas de responder parcialmente, es que algunas de estas señas y algunas de las fichas
podían ser recibidas en otras haciendas, pero en el caso colombiano tenemos evidencia que hubo señas que también recibían en las ciudades, no solamente en otras haciendas, sino en locales comerciales en las ciudades como tal. La persona, el dueño de la hacienda o de la mina, porque unas estaban relacionadas con haciendas, otras con minas, era tan conocida, tan poderosa y tenía, digamos, tan buena reputación que sus señas eran recibidas no solamente en sus haciendas, sino en locales comerciales en las ciudades cercanas a las haciendas. Esas son mis dos preguntas, Renzo. Ok, en el Perú yo los pongo como vales de papel, pero también las conocemos como billetes de hacienda, ¿no? Entonces, la legislación no acompaña, no hay evidencia de que la legislación la permitiera, pero sí hay evidencia de quejas en el caso de algunos prefectos que eran el representante del gobierno en algunas provincias, que reclamaban al gobierno dieran leyes para que no permitieran la circulación. Sí conocían. ¿Pero por qué? Porque había evidencia de la explotación económica hacia los trabajadores. Existe registro de cartas dirigidas por prefectos a los ministros diciendo de que no permitan y de una vez legislen y prohíban eso. Hacia 1918 salió una resolución publicada en el diario El Comercio en el cual prohibían la circulación de vales de papel o billetes o fichas. Sin embargo, sí hubo un uso oficial en el caso del tramway de Lima. En el tramway de Lima, a comienzos de 1900, se acuñaron fichas para el pago del pasaje, ¿no? Y fue totalmente oficial, o sea, fue permitido y ese caso fue el único en el cual el gobierno sí se dio ese. Inclusive hubo un tema de que cierta acuñación de monedas normales circulantes fueron hechas específicamente para poder pagar pasaje en el tramway de Lima. Estamos hablando de comienzos del siglo XIX, ¿no? 1900, o por ahí, siglo XX. Ya. Esta parte, sí. Ahora, de que las fichas sean usadas en la ciudad, no. Okay. Son usadas en la hacienda. Y dentro de la ciudad, de ese departamento, no hay evidencia de que en la ciudad aceptaran las fichas, pero sí en las haciendas entre haciendas. Eso Ya. sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar con el programa. Antes de eso, pues que quería hacer una última anotación. En el caso de Colombia, la razón por la cual las permitieron por ley es ante la incapacidad del Estado de entregar circulante en lugares, digamos, lejanos. Y la razón por la cual no les permitieron seguir existiendo es porque estaban, digamos, a puertas de la creación del Banco de la República, que iba a ser un único emisor. Esa fue la razón por la cual se les permitió y luego, digamos, se prohibió su uso. Y bueno, para continuar con nuestro programa, Nayibe, te pediría el favor que continúes con la lectura del programa. Muchísimas gracias, Renzo. Muy, muy buen tema. Adelante, Nayibe. Bueno, continuamos con la lectura del perfil del señor Richard Cascioni. El señor Cascioni es economista de formación, nacido en la ciudad de Nueva York. Desempeñó su carrera en Wall Street como presidente de la clasificadora internacional Fitch Investors Service, ahora Fitch Ratings. Su especialidad fue como analista de bancos y otras instituciones financieras. En el mundo literario en el Perú es conocido como bibliográfico, crítico literario y poeta. Sus bibliografías y textos críticos han sido publicados en el Perú, Chile, España y los Estados Unidos. También es autor de un libro de poesía, editor de un libro publicado por la Universidad Ricardo Palma y el segundo de 5 tomos que está en proceso de publicación por la misma universidad. Sus poemas son publicados en varias antologías en el Perú. Ha sido asesor de 2 ministros de Cultura. En el mundo numismático ha sido invitado para dar ponencias en el Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Colombia. Para el segundo Congreso Internacional de Historiadores y Numismáticos en Arequipa, 2018, fue el presidente del comité académico quien revisó y aprobó las ponencias, y para el segundo Congreso Internacional de Historiadores y Numismáticos en Cartagena 2021, es el vicepresidente de Relaciones Internacionales para Sudamérica.
Sus enfoques principales son los billetes del Perú, de Bolivia y de Argentina en moneda boliviana. También tiene concentración en billetes falsificados en el Perú. Está preparando para la Sociedad Numismática del Perú un índice comprensivo sobre su revista numismática. Esta publicación también incluye información histórica sobre sus miembros. Es miembro de 20 organizaciones culturales en 4 países, el Perú, Argentina, Bolivia y Estados Unidos. 5 de ellos son instituciones numismáticas. Es y ha sido director, presidente, segundo vicepresidente y miembro del consejo directivo de varias. Está preparando su tesis doctoral en literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posee dos of Columbia University y una bachiller en economía por Manhalech. Es instituciones ubicadas en la ciudad de Nueva York. También hizo estudios predoctorales en la University of London. Tiene nacionalidad estadounidense y peruana. Este sería el perfil del señor Richard Cascioni. Continuamos entonces con su conferencia. Entonces le cedo la palabra, señor Richard. Gracias, Andrés. El pedido para esta ponencia fue para enfocar en las medallas vinculadas con San Martín en la independencia peruana. Pero no solamente vamos a hablar de las medallas de 1821, pero también vamos a llegar hasta el centenario y hasta el bicentenario de nuestra independencia peruana. Y también incluye para ustedes algo que llamamos en el Perú yapa, o sea, como un bonus, algo extra. Ok, lo próximo, por favor. Aquí vemos algo que estoy seguro que nadie ha visto antes. En el Perú hablan de, todo el mundo enfoca en la declaración de independencia principal que fue hecho por San Martín en la Plaza de Armas de Lima el 28 de julio de 1821. Pero lo interesante es que en esta tabla vamos a ver que habían 23 declaraciones de independencia antes de la de San Martín y una después, y todavía están elaborando una lista para identificar más. La base de esta lista fue preparada por el general de brigada, ejército peruano retirado, Hermano Amán Carrillo, quien es presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Yo añadí la columna de la ubicación geográfica. Yo también tengo cargo en el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. La razón por qué añadí este cargo es porque tal vez personas quieren ver con más precisión dónde quieren estas comunidades. Y empezamos aquí, como va a ver en la lista, la mayoría están por la costa, pero algunas están, que vamos a ver más tarde, ya están en la sierra y va hasta la selva. Y como también puede ver, empezó en 1811 en Tacna. Y cuando termino con esta lista, tengo otro más que va a ser una sorpresa también. Próximo, por favor. Aquí vemos de 1820 hasta 1821. Y como ve, todavía ya estamos en la sierra, básicamente en la costa, en el norte más que nada, en el centro del país. Y también vemos por encima de San Martín, Lima, pero esta es la municipalidad de Lima que declaró la independencia, seguido por San Martín casi 2 semanas después. Moyobamba está en la selva nororiental. Y el general Amán nos ha avisado que todavía están trabajando para elaborar esta lista. El próximo, por favor. La lista que acabamos de ver habla de las ciudades en el Perú actual. Pero el Perú actual es más o menos la mitad de lo que es. Y principalmente, a pesar de lo que hemos perdido en varias guerras con Chile, con Colombia, etcétera, etcétera, la pérdida principal de terreno es lo que nosotros hemos llamado Alto Perú.
en el entonces. Y esto se separó del Perú el 6 de agosto de 1825 y es lo que conocemos hoy en día como Bolivia. Entonces pedí a nuestro colega Daniel Oropesa para ayudar y a ver de las principales ciudades bolivianas, porque aunque hoy son bolivianas, en la época fueron peruanas. Pero mira, es muy interesante que los gritos o declaraciones de independencia empezaron en 1809 hasta 1810. Y este para mí es algo muy impresionante y Daniel nos ha dicho que siguen en Bolivia buscando estas declaraciones para elaborar más esta lista. O sea, todo esto creo que es algo que no ha sido presentado antes. Próximo, por favor. Las primeras medallas vinculadas con San Martín y con la independencia son estas que se llaman las juras de Lima Libre. Y como si usted ve por las fotos, hay varias imágenes de soles, hay uno que no tiene cara, hay otros que tienen caras, pero todos son diferentes. Y vamos a ver toda esta selección y después dar una sumilla al respecto de estas medallas muy importantes. Próximo, por favor. Este es Lima Libre, juró su independencia el 28 de julio de 1821. Si usted ve lo que está escrito por el borde del anverso, eso es exactamente lo que dice. Y el reverso dice, bajo la protección del Ejército Libertador del Perú, mandado por San Martín. Y vamos a ver con estas medallas que terminan a ser producidos en 1864, también algo lingüístico, algo de la evolución del idioma español en este corto periodo. Este que vemos aquí es de 37 milímetros de tamaños de plata, también acuñados en oro y cobre. Más común lo que se vea es de plata. Alguien me preguntó una vez si han tirado estas medallas en la calle durante el día de la celebración. No hemos visto información al respecto, pero eso no es decir que no sucedió. Tendremos que ver si hay un periódico o algo que habla de esto, porque esto fue un acto muy común desde la época de los romanos, tal vez antes, cuando había un nuevo mandatario o rey o lo que sea. El próximo, por favor. Vamos a ver un poquito de detalle, porque como vemos aquí arriba, tenemos 28, la letra de julio, la letra de 1821. Como sabemos en español, la letra D y la palabra DE fonéticamente son exactamente iguales. Este con solamente la letra D es la primera versión, la primera variante de esta medalla de la fecha de 1821. Y próximo, por favor. Y aquí hemos señalado con color la letra D. Y ahora podemos pasar al próximo, por favor. Ahí estamos. Este es del mismo. ¿Podemos avanzar, por favor? Y uno más, por favor. Ahora, esta es la otra variante que tenemos el D en rojo y E por encima. Este es más, no es fácil conseguir, pero es más probable que va a conseguir esto que la que tiene solamente la letra D. Y en la próxima vamos a ver que también hay diferencias en la acuñación. La próxima, por favor. Ok, este está en blanco, el próximo. Y aquí tenemos de la D y DE abajo. Hay que tocar una vez más, por favor. Ok, pero presta atención a cómo está la forma de 28 arriba, el 28 abajo, julio, 21. Entonces, estos son, y también los otros detalles, estos son de dos grabadores diferentes, supongamos. Ninguno tiene identificación del grabador.
pero es interesante que tiene estas dos variantes que tienen tantas distinciones. Igual, si tú ves los puntos de los rayos, también son diferentes. Próximo, por favor. Esta es la misma medalla, pero es de 1849 que lo han hecho. Entonces, han puesto por el reverso la fecha. Tenemos una diferencia también en el diseño del sol, pero también es del mismo tamaño de 36 milímetros. El próximo, por favor. Este también es de 49, pero es más pequeño. Como ven, este es 26 milímetros. Este también tiene el sol peruano. El sol peruano está caracterizado de no tener cara, pero los diseños de los soles son distintos. Las letras, lo que dicen al fondo es exactamente lo mismo que hemos leído antes, pero ya esta vez incluye la fecha que no está en las primeras de 1821. El próximo, por favor. Seguimos aquí en 1850 con el mismo patrón, pequeñas diferencias en los rayos, el diseño de los rayos del sol, y no hay una línea separando el texto y la fecha en el reverso. Próximo, por favor. Este es del mismo año 50, pero este es de la versión más chica, también es del sol peruano. Y básicamente los rayos son principalmente para las medallas grandes, 32 rayos principales, porque hay muchos pequeños. Y de la medalla chica de este tamaño son 16 principales. El próximo, por favor. Pasamos a 1851, desde el mismo tamaño del pequeño, no acuñado una grande en este año. Hay diferencia también en el sol que están reproduciendo. Próximo, por favor. Este es mi favorito. ¿Por qué digo esto? Porque es el gran reto. En el catálogo de nuestro experto en medallas en el Perú, el doctor Carlos Zapata Bustamante, él tiene registrado una de estas juras por el año 1854. Como ve, por los puntos de interrogación, no hay mucha información. Es porque él no tiene esta pieza en su colección. Ha visto una referencia. Hasta el momento no conozco a nadie que ha visto o tiene esta pieza. Entonces, invito a todos, si alguien lo encuentra, por favor, avísame. Próximo, por favor. Ahora empezamos con algo muy interesante. Vamos a hablar de 2 años, 1863 y 64. Como vemos, ya tenemos el sol argentino que tiene la cara y también tiene diseño diferente con sus rayas. El grabador es Robert Britton. Robert Britton fue un inglés que vino al Perú y fue el mayor grabador de la época. Y como vemos, por la parte de abajo del sol, tiene su R y su B. No se ve mucho, pero tiene su R y su B. Y por el reverso también, como vemos en la separación, tiene su nombre completo. Él es el único que ha firmado por su apellido o por sus letras ambos lados de estas medallas. Próximo, por favor. Esta es la medalla pequeña del mismo año, también hecho por Robert Britton. Y como vemos en los círculos rojos, tiene RB por el anverso. En esta vez, en vez de todo su apellido, es también R.B. en el reverso. Próximo, por favor. Este es muy diferente. Esta pieza es de bronce. Y todas las otras que hemos visto no tienen una edición en bronce. Eran básicamente plata. Este también es de Robert Britton. Es sumamente escasa y también por el año 1864, en la próxima vamos a ver, es 4 por encima de 3. Próximo, por favor. Otra vez tenemos abajo su apellido completo, pero por la fecha podemos ver 4 por encima de 3. Y esta es
el único año en cual han usado esta situación en la cual han puesto una fecha por encima de otro. Próximo, por favor. Ya está. Y este es también de bronce. Diferente módulo, pero tenemos la misma situación. Próximo, por favor. Aquí estamos. Esta es más pequeña. Igual vamos a ver de 4 por encima de 3. Próximo, por favor. Y ahí vemos cómo lo ha hecho aquí, pero porque es más pequeño, en vez de poner su apellido por abajo, solamente su sigla RB. Próximo, por favor. Y ese es... Ok. Y aquí en 68, este es el último año de las juras, aunque vamos a ver uno más tarde, pero le voy a explicar. Otra vez, ya esta vez todavía es de Britain por el anverso, pero no tiene su sigla. Por el reverso tiene PD y estamos todavía intentando investigar esto porque hay 2 personas que pueden ser PD. Disculpa, hablé mal. Como vemos aquí abajo, tiene RB, pero ya está dentro de los rayos, no es separado abajo como estaba antes. Es un diseño completamente distinto. Próximo, por favor. Ya empezamos con el análisis de estos soles y hemos identificado 5 variantes de soles en esto. Y de abajo yo he puesto no solamente los años, pero también los tamaños y la cantidad de rayos, porque por tamaños, etcétera, también hay diferencias en rayos, aunque pueden tener el mismo sol. Próximo, por favor. Estos son los soles argentinos. Hay 6 variantes de soles argentinos que muy fácilmente se puede ver con los diseños, y igual hemos puesto la información de identificar cuál pieza está identificada por este diseño. Son muy bonitos todos. Próximo, por favor. Aquí empezamos con el análisis y quiero señalar básicamente 2 puntos. Por el anverso, el lema por el anverso en el español actual sería escrito: Lima libre, juró su independencia el 28 de julio de 1821. Pero en el lenguaje original de 1821, en vez de la palabra el, ha puesto la palabra en. Y todas las juras utilizan en. No importa cuándo fueron acuñados. Y abajo, por el reverso, vamos a ver que cómo ha cambiado, cómo escribe la palabra ejército. En 1821 fue con EG, etcétera. 49, 50, 51, EX, y en los 60, EJ, como usamos hoy en día. Entonces, solamente en este pequeño lote de medallas vemos 2 cambios y características en el idioma, o sea, una dimensión que normalmente no enfocamos tanto en las medallas. Próximo, por favor. Hay medallas sobre General San Martín previo al centenario de la independencia. Vamos a ver una selección de ellas ahora. Próximo, por favor. Este es de 1890. Ustedes que conocen Lima saben que hay la famosa Plaza de San Martín y hay una gran estatua ecuestre con San Martín. Y en 1890 colocaron la primera piedra. El grabador, esta vez, es Juan Francisco Rodríguez Huelén. Fue el grabador más importante de la época. Y vamos a ver que el rostro que está usado aquí, o la cara de San Martín, tiene muchas variaciones, depende del cuño, etc. Más tarde. También vas a ver este mismo rostro por el bicentenario. El próximo, por favor. 7 años más tarde, la ciudad de Lima emitió esta medalla al protector de la independencia por el 76 aniversario. El grabador es lo mismo, Rodríguez Huelén. Este es más pequeño, este es 35 milímetros. Lo que acabamos de ver es más grande, es casi 45.
pero se nota la cara cabeza es muy diferente. Vamos a ver esto con más detalle más tarde. Próximo, por favor. Este es otro de 97, es la ciudad de Lima, pero como vemos la cara, etcétera, es completamente distinto. Y es el mismo grabador. Próximo, por favor. Aquí vemos dos ejemplares de la diferencia de la cara y cabeza de San Martín. Por ejemplo, a la derecha es más redonda la cabeza, al fondo, el otro es más plano. También hay diferencias con la nariz y los ojos y varios otros aspectos del rostro. Y lo interesante es que todos estos son del mismo grabador. Próximo, por favor. El año siguiente, en 1891, la Municipalidad de Lima celebró el 77 aniversario de la proclamación de independencia, pero porque Rodríguez usaron la cara que acabamos de ver más redonda antes y con su detalle al fondo. Uno más. Próximo, por favor. En 1901, sin imagen, en el Callao, que es el puerto más importante del Perú, también inauguraron una estatua a San Martín. Y esta es más modesta, la medalla, solamente 23 milímetros, pero por lo menos nuestro gran puerto lo ha hecho. Próximo, por favor. Vamos a ver las medallas del primer centenario de la independencia del Perú. Esta fue una celebración sumamente importante, no solamente por medallas, pero vamos a ver otras cosas más tarde. Próximo, por favor. Esta es la medalla oficial por el primer centenario de la independencia. Fue acuñado en oro, cobre y bronce. Y aquí hacemos referencia a dos tamaños de 37 milímetros, que es lo que está en la fotografía, y 24. Y es interesante, a la izquierda aquí lo que vemos es San Martín con la bandera jurando en la Plaza de Armas de Lima. Y a la derecha vemos Libertad con el escudo nacional de Perú y con la gorra friso arriba que viene de la Revolución Francesa, también indicando libertad. Próximo, por favor. Esto es interesante porque he puesto una moneda corriente. Esta medallita en bronce que vemos con el anillo arriba es solamente 14 milímetros o 1.4 centímetros. No es la medalla más pequeña que tengo, yo tengo uno de 12 milímetros, pero este es para la batalla de Ayacucho, tenemos que esperar 3 años para esto, en 1824. Pero este debe ser que tenía una cinta y fue por su tamaño, tal vez fue para una dama, porque es más pequeña. Y estas son rarísimas, no se encuentran esas de este tamaño. Y he puesto una moneda de un sol actual que usamos en el Perú, que es de 25 milímetros de diámetro, etc. Entonces, hasta con el anillo ni llega el tamaño de esta moneda. El próximo, por favor. Seguimos con el centenario. El Consejo Provincial de Lima emitió una medalla usando el busto que hizo Rodríguez Wellen. También es de 35 milímetros y también acuñado en oro y cobre. Próximo, por favor. Este es del Consejo Provincial del Callao. También usaron un busto de Rodríguez, pero otra versión. Y como vemos, esta pieza debe haber tenido cobre al dentro, porque si vemos por el borde a la derecha y inferior del anverso y también por la izquierda superior del reverso, y salió descoloración más verde, que creemos que es resultado de cobre, porque este supuestamente es de plata y el otro de cobre. Puede ser una mezcla de plata y cobre, porque Callao tal vez tenía menos presupuesto.
pero es una pieza que tenemos la foto y no hemos visto una pieza actualmente para estudiarlo mejor. Próximo, por favor. Aquí es el primero de dos piezas muy interesantes porque por un lado tenemos esmalte. A la izquierda tenemos también San Martín con la bandera que tenía en su mano cuando declaró la independencia. A la derecha es una parte del escudo nacional del Perú con esmalte, varios colores. Tenemos la vicuña, la quinoa y también cornucopia con monedas de oro mostrando la riqueza del país. Próximo, por favor. A la izquierda tenemos la estatua de San Martín en la Plaza San Martín y tenemos y vemos que el diseño también esmaltado es muy diferente, puede ser por el mismo artista, puede ser por otro artista, no sabemos. Próximo, por favor. Esta es una bonita medalla, solamente hemos visto fotos hasta el momento, pero ya tiene toda la estatua de, ecuestre de San Martín en la Plaza de Armas y con su dedicatoria detrás. Esta pieza es muy difícil de encontrar. Próximo, por favor. También hay una placa de bronce o plaqueta. Como ven, módulos de 59 por 39 milímetros. Sabemos que no está pegado a una pared porque en un artículo el autor ha dicho que no hay nada de indicación de quién es el grabador, etc. El reto ahora es para identificar dónde está esta plaqueta. Okay. Próximo, por favor. Esta aquí es una reproducción de la jura original de 1821. Está en bronce solamente, pero vamos a ver que hay una característica muy interesante que han puesto acá. Próximo, por favor. Tenemos la parte de arriba, donde tiene que Lima se juró su independencia entre, pero abajo tiene un detalle. Próximo, por favor. El detalle es 1821-1921 y eso está ahí por dos propósitos. Uno, para mostrar que esta es parte de la conmemoración del centenario y segundo es para prevenir que alguien puede reproducir de esto y decir que esto es un original de 1821. O sea, es un detalle muy interesante. Okay. Hay otras medallas al general San Martín entre 1924 a 2021. Próximo, por favor. Esta medalla es sumamente interesante. Tiene esmaltado la imagen de San Martín a la izquierda y Bolívar a la derecha. Y esto es para celebrar la batalla de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824, que cerró la ocupación española. Lo interesante es, tenemos los dos libertadores del Perú acá, pero ninguno de ellos participaron en la batalla de Ayacucho. San Martín ya estaba en Argentina y Bolívar está por otro lado. Entonces, esa es la razón por qué hace esta medalla sumamente interesante, porque es para representar el centenario de la batalla, pero con dos personas que no participaron en la batalla. Próximo, por favor. Este es lo más moderno. Este es de bicentenario de la independencia, es la medalla hecha por el Instituto de Investigación Numismática del Perú. Varios de ustedes creo que tienen conocimiento de esta pieza. A la izquierda, bueno, el grabador actual es Felipe Escalante ahora, y él trabaja en la Casa de la Moneda. Y hemos usado una representación o reproducción de la cabeza de San Martín hecho por Rodríguez Weyland. Y la parte de atrás es muy interesante con su imagen, con el sol radiante, nubes, las cerdas, goro frigio y una vicuña. Y vamos a ver de dónde hemos conseguido esta imagen más tarde. Okay, próximo, por favor. Orden del Sol del Perú. Este es un orden que San Martín mismo originó en el Perú en 1822.
y fue eliminado en 1825 por los diputados en el Congreso que representaba Bolivia. Él lo eliminó. Pero vamos a ver una extensión. Sigue, por favor. Este es un bordado en oro de la condecoración original. Este pertenece a la colección del Museo Nacional de Antropología y Arqueología. Y Eduardo Argent fue muy amable en enviarnos esta foto. Próximo, por favor. Este es un certificado a una persona que recibió, Francisco Vidal, capitán de artillería, recibió esta condecoración, y como podemos ver, el certificado está firmado por San Martín, y también está en el mismo museo que acabamos de mencionar. Originalmente habían diversos grados, o sea, las emblemas que recibieron eran un poquito diferentes, pero no hay imágenes para identificar cada uno de estos grados. Próximo, por favor. Esta es una imagen del Sol de Perú, Orden del Sol de Perú actual. Este es el nivel de Gran Cruz. Este fue creado por el presidente Leguía para conmemorar y celebrar el centenario. Entonces él rescató, podemos decir, el concepto de la condecoración de San Martín. Y todavía existe esto, y todavía el gobierno peruano está condecorando personas de mérito con el Sol de Perú, que es la condecoración más alta en la República del Perú. Próximo, por favor. Esta es otra versión, esta es más para estar colgada con una cinta. Y estas cosas tienen buen peso. Próximo, por favor. Esto es interesante porque es el mismo para estar colgado, pero si vemos el reverso, no fue hecho en el Perú. Este fue hecho en París para Le Maitre Eiffel. También de 40 milímetros, y no sabemos quién es el grabador, pero es interesante porque esta es la única versión de esta medalla o condecoración que fue hecha afuera del Perú que es conocida. Gracias. Estos son 3 libros publicados empezando con los 1821 hasta los 1971, creo, que describen la historia, todos los grados, etcétera, con imágenes del orden del Sol del Perú. Próximo, por favor. He dicho que hay algo de Yapa, y durante la Guerra de Independencia siempre había un problema de escasez de dinero. Y uno de los problemas es que los españoles regresaron en 22 y se llevaron toda la maquinaria de la Casa de Moneda y tenían su gobierno reestablecido en el Cusco y llevaron toda esta maquinaria a Cusco. Próximo, por favor. Vemos acá, puede decir 4 billetes que suman, son de 2 reales cada uno. Y la gente, esos no fueron aceptados. Por la escasez, formaron el Banco Auxiliar de Papel Moneda, y había 3 versiones de estos que vamos a ver, pero la gente estaba acostumbrada de tener monedas de plata, especialmente monedas de 8 reales, y para darles papel ya no fue bien recibido. Y a la derecha vemos algo en rojo que parece un poquito raro, que tiene la letra I y la letra J. ¿Por qué? El papel usado para estos billetes vinieron de abecedarios, porque el papel era un poquito más grueso. El próximo, por favor. Ese es el segundo. Ese es lo más que a veces se encuentra, es de 4 reales. Jorge Madonna, esta es la pieza que te enseñé una vez. Y ese es de, también, como vemos, ese es de un abecedario. Próximo, por favor. Ese es de 1 peso.
También, como vemos, el reverso de un abecedario. Hasta el momento solamente hay una pieza conocida, está en un museo. Okay. Próximo, por favor. También, cuando los billetes no fueron bien aceptados, empezaron a acuñar monedas en cobre, pero también no fueron bien aceptados, porque cobre no es plata. Pero por lo menos tenía que hacer algo. Y este fue un cuartillo de 1822. Como vemos, tiene el sol peruano y tiene mínimo diseño por el reverso. Próximo, por favor. Esta foto no es muy claro. La razón es porque estas piezas son bien difíciles para fotografiar. Este es un octavo de peso. Tiene un diseño a la izquierda que vamos a ver más tarde. Y como ve que la acuñación no fue, bueno, fue un poquito débil. Pero estas piezas sí se encuentran hoy en día, existen. Pero tampoco fueron muy aceptados en su época. Próximo, por favor. Aquí quiero mostrar que es la misma moneda, pero uno tiene M para grabador, uno tiene MB, o sea, tiene un variante. No sabemos quiénes son, pero por lo menos para mostrar que hay variantes de esta pieza. Próximo, por favor. Este es cuarto de peso también, grande. Este es el reverso de la medalla del Instituto de Investigación Numismática. Próximo, por favor. ¿Y qué tenemos? Hemos llenado ese espacio con una de las monedas de cuarto de peso que acabamos de ver. Próximo, por favor. Como vemos acá a la izquierda tenemos la pieza original que a veces, porque son suaves, no se ve muy bien los detalles. Y el grabador reprodujo esta imagen por la medalla que produjo el Instituto de Investigación Numismática del Perú. Entonces, con una de esas medallas nuevas ya puede ver todo el detalle del original de un siglo anterior. Próximo, por favor. También sabían que tenían que acuñar otro dinero y en 23 esas monedas fueron diseñadas por San Martín, fueron acuñados en 23 después de su salida, bueno, 22 y 23, y vamos a ver algo interesante más tarde. O en el próximo, por favor. Estas son las monedas de 1922 y 23, pero cada uno tiene arriba una corona y puedes ver algo de 1824. Estas son monedas que los españoles en el Cusco encontraron y ellos, para tratar de anularlos, han puesto la corona y la fecha para mostrar que estos son nuestros. Es una curiosidad numismática. Próximo, por favor. Este también es prueba de un cheque secular de 1914, era de la primera submisión. Este de 5 soles tiene, o libras, disculpa, tiene San Martín y de 10 tiene Bolívar. Esos dos billetes no fueron aceptados por el gobierno peruano y el diseño es de American Banknote Company en New York, pero si esto hubiese salido iba a ser el primer billete peruano con una persona, el rostro de una persona que no nació en el Perú. Próximo, por favor. Y ya termina la presentación y le agradezco su atención y estoy dispuesto a recibir preguntas. Sí, Ricardo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Richard. Interesantísimo tema. También me guardo mi pregunta para más adelante y le cedo la palabra. Entiendo que Ricardo, ¿estás pidiendo la palabra? Sí, primero, sí. Adelante, por favor, Ricardo. Gracias. Richard, no sabes qué interesante me pareció tu plática. Desde el principio me tomaste con el gancho de decir toda la serie de declaraciones de independencia que se hicieron en el Perú en una década. Nosotros en México nada más tuvimos 2 instrumentos de independencia, una de octubre de 1813, la otra de septiembre de 1821. Mi pregunta es muy corta y muy específica.
de toda esta decena o veintena de declaraciones de independencia en todos estos sitios, ¿existe algún ejemplar de algo hecho como medalla o alguna moneda que conmemorara de alguna forma o fuera producto de alguna forma de estas declaraciones de independencia? No, no existe ninguna. Solamente sobre San Martín de 21. Esta información, el general Hamán, él es presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares desde 2000 y es un gran historiador, no solamente militar, pero historiador general de Perú. Y es él que elaboró esta lista y todavía sigue trabajando en esto, pero de medallas no están conocidos. Y las primeras medallas que conocemos que están registradas en el catálogo de Zapata empieza en 1821 con este juro. Además para acuñar algo, tenía que tener la habilidad de hacer que no fue controlado por los españoles. Y no se olvide que el Perú entonces tenía dos secas, tenía Lima y tenía Potosí. Y cada uno controlado por el gobierno. De ninguna manera iba a permitir algo sobre la independencia. Si me permite, Andrés. Sí, Jorge. Gracias. Felicitaciones, Richard. La verdad que es un tema que nos apasiona tanto a peruanos como argentinos, tratándose de San Martín. Y bueno, en el bicentenario de la independencia peruana, los quiero felicitar también a los amigos peruanos por los festejos y por tratar este tema en una fecha tan emotiva, ¿no? Y van un par de preguntitas. Okay. Volviendo al inicio, las medallas originales, que llamo yo, de 1821, la de 37 milímetros con sol peruano y la de 28 milímetros, creo, con sol argentino. Todas tienen canto liso, tanto las originales como las reproducciones posteriores de 1849, 50, 51. Bueno, lo que hemos podido identificar hasta el momento es que habían diversos grabadores, porque estamos hablando de varias décadas acá. Y no sé si estoy respondiendo correctamente a su pregunta, porque no salió muy claramente por este lado. Pero creo que una de las razones por qué de los dos tamaños diferentes, usando el sol peruano por el más grande porque es una medalla peruana, y el más chiquito con el sol argentino, de todos modos estaban dando reconocimiento y honorando a San Martín por haber sido argentino. Claro. Pero no, la pregunta específicamente, ¿me escuchas ahora, Richard? Bueno, estoy intentando, a ver, sí. Otra vez. Específicamente la pregunta era si todas tienen canto liso, que yo llamo a la del 21, yo las llamo proclamas de independencia, y las posteriores serían medallas, ya no serían más proclamas, ¿no? Sí, todos que he visto tienen canto liso. Todas canto liso. Sí. Ok, gracias. Perdón, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No, otra pregunta, Por favor, Jorge. aprovecho. ¿Con qué maquinaria se acuñaron, Richard? ¿Con qué maquinaria? Sí. Y el primero fue la maquinaria en la casa de... toda esta maquinaria vino de la casa de Moneda en el Perú. Y porque todavía cuando San Martín declaró la independencia, ya ellos controlaron Lima y la casa de Moneda. Y fue en el año siguiente en lo cual los españoles sacaron la maquinaria para llevarlo al Cusco. El año siguiente, no fue inmediatamente. Claro. No, fue el año siguiente y entraron solamente por un mes que estaban en Lima, pero sacaron mucho. Y hay una pieza muy como controversial en su historia, supuestamente una pieza de baja denominación
que dicen que fue acuñada en la fortaleza Real Felipe, que los españoles tenían control de esto en el Callao hasta enero de 26. Entonces, la batalla de Ayacucho fue 9 de diciembre 24, pero este grupo no salió del Perú hasta, rindió en enero 26 y supuestamente bajo de General Rodil, ellos acuñaron esta pieza. Y hay gente que juran que han visto esta pieza, etcétera, hasta José Toribio Medina. El problema es, si esta fue la verdad, ¿dónde tenían la maquinaria para acuñar esta moneda? Y nadie ha dicho en una investigación, cuando salieron ya hemos visto la maquinaria ahí. Y supuestamente la maquinaria que tenían los españoles ya estaba en el Cusco, no en el Callao. Gracias. Bueno, Richard, me gustaría ahora hacer una pregunta y tiene que ver con esos billetes que nos mostraste al final que fueron emitidos por San Martín. Claramente tienen una similitud, sobre todo en cuanto a la no aceptación de ellos con todas las emisiones en papel que hubo en la época de la independencia, sobre la base de que era algo novedoso para la época. Era la primera vez que se daban, digamos, equivalencias en papel para lo que era una moneda de oro o de plata. Y la pregunta es, o más que una pregunta, es pedirte si nos podrías ampliar un poco la historia de este banco, durante cuánto tiempo existió y ante la no aceptación, cuál fue, digamos, el final de esas emisiones hechas por San Martín. Ok, gracias. En 1821 pasaron la ley autorizando el establecimiento de este banco para emitir billetes en papel, porque estaban un poquito desesperados. Y una razón por qué estaban desesperados, hablando de la moneda, es porque todas las minas de plata estaban todavía controlados por realistas en el interior del país. Entonces ellos no permitieron que la plata llegue a Lima para que puedan producir monedas. Y por eso tenía que entrar en imprimir moneda de papel y después moneda de cobre. Y la circulación de eso duró 1 año y medio, nada más. Porque la gente no lo aceptaba y porque fue tan sencillo, como ustedes han visto, habían falsificaciones también. Yo no tengo uno de esos falsificados, pero hay mucha literatura que hace referencia sobre este tema. Y entonces tenía que dejar esto y después tenía las monedas de cobre que también no fueron bien aceptados, pero tenían los nuevos, lo que se llama Perú Libre, esas monedas que enseñé que San Martín diseñó de 8 reales. Bueno, muchísimas gracias, Richard, por las luces que has compartido con nosotros el día de hoy. Creo que no hay más preguntas, así que podemos dar continuación ya para finalizar el programa. Nuevamente agradeciéndoles a todos por acompañarnos esta noche. Supremamente agradecido con nuestros disertantes de la noche de hoy, nuestro querido amigo Richard y nuestro querido amigo Renzo. Y desde ya invitándolos a nuestra próxima reunión que estará representada por México a través de Ricardo de León Tallabas y posteriormente Argentina con Jorge, que ya muy juiciosamente pues ya nos han avanzado con todos los temas y tenemos pues ya bastante desarrollado el tema. Entonces, nuevamente una invitación para que nos sigan acompañando y para que sigamos todos enrutados hacia nuestro encuentro continental, donde finalmente podremos darnos el abrazo a esta gran familia numismática. Richard, por favor. Si me permite, me olvidé, yo quise añadir algo. Ahora que veo Robert Mastair tal vez
tengo que dar reconocimiento, él está en Guayaquil ahora, y en la lista aparece Guayaquil. ¿Por qué aparece Guayaquil? Ya está en Ecuador, pero la República de Ecuador fue fundada en 1830. El Virreinato del Perú fue fundado en 1542, la ciudad de Guayaquil en 1538. Entonces, Guayaquil pasó al Virreinato del Perú. Y con la excepción de 79, 80 años más o menos de la vida de Guayaquil, pertenecía en varios periodos al Virreinato del Perú. Pero Guayaquil en los últimos años fue como una pelota de tenis, porque estaba con el Virreinato de Perú, después fue trasladado a Virreinato de Nueva Granada, cuando este fue abierto, este duró como 6 años. Regresó al Virreinato de Perú, ya después regresó al Virreinato de Nueva Granada. Después, en 1819, ellos se separaron y fue como una ciudad autónoma con 3 bandas, gente que quisiera que sea autónoma, gente que quisieron reafiliarse con el Perú y gente con Colombia. Y declararon el 9 de octubre de 20 su declaración, se quedó independiente o autónoma hasta después de la batalla de Pichincha en 1822 por Sucre, que ganó. Ya después fue incorporado en Gran Colombia. La historia de Guayaquil es sumamente interesante, pero el Perú siempre tenía un afín muy especial para Guayaquil, y más tarde había hasta una guerra para tratar de recuperarlo. Pero este quise comentar porque es una historia excepcional y muy diferente. Bueno, muchas gracias. Si de pronto me permiten, y aprovechando el tema, voy a tratar de compartir una imagen para que de pronto nos puedas contar esto de qué se trata. No sé si están viendo mi pantalla en este momento. Sí. Sí, está ahí bien. Bueno, Muy bien. es más una pregunta. Tengo esta y 2 imágenes más que creo que son contemporáneas con lo que hablamos hoy. Esta que es Cepita, agosto 25 de 1823. También esta que dice: fui de los pacificadores del Perú. Gratitud al ejército boliviano, que no tiene fecha, pero lógicamente supongo que es contemporánea. Y la última fue la que mencionó Richard, que evidentemente tiene, que es la del Callao, y sí pareciera que tuvo, pues es una acuñación robusta, ¿no? No es las otras 2 por lo menos podemos ver que son acuñaciones muy débiles, pero esta de la toma del Callao en 1826 tiene una acuñación muy, muy robusta. Sí, este es netamente peruano, este es Real Felipe allá, y como mencioné, Rodil finalmente rindió en enero de 1826. Okay. Entonces ya, aunque no dice enero, fue ahí. ¿Y las otras 2, Richard, las 2 primeras? Las 2 primeras, yo creo que, si no me equivoco, Eduardo Argente ha presentado la primera en una de sus ponencias. Okay. La segunda nunca he visto, pero si me envías las imágenes, puedo enviarlos a Eduardo, o tú puedes enviarlos directamente, ¿no? Yo creo que él tiene más información al respecto. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, y bueno, a todos los esperamos en nuestra 5ª sesión a cargo de la Vicepresidencia por México, en cabeza de Ricardo de León Tallabas. Muchas gracias, Richard. Gracias, Renzo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Richard. Gracias, Renzo. Bueno, mucha salud para todos y nos vemos pronto.
Que estén muy bien. Hasta luego, un abrazo. Gracias. Chao, chao. Un abrazo a todos. Hasta luego, buenas noches. Muy buenas a todos. Chao, chao.